más estar aquí, ¿verdad? Una vez más, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cimiento de la escritura, de la enseñanza de esta tarde es Hebreos capítulo 5, versículo 7. Amén. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren por qué fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, cuando hay temor reverente, hace que el oído de Dios se voltee. Fue oído a causa del temor reverente que tenía. Entonces, ese temor reverente es una llave para que Dios escuche, llegue nuestra oración, llegue nuestra petición, llegue hacia su presencia, llegue, hermanos, a causa del temor. Entonces, en esta tarde puse el tema primero porque lo vamos a hacer en dos partes. Es un tema profundo y lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a tomar una primera parte hoy acerca del temor. Y meditando en esta escritura, saludamos a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que empiezan a sintonizar la hora discipuladora desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción San Fernando. Le damos una cordial bienvenida a mis hermanos que nos permiten llegar hasta su casita para que juntos aprendamos la sana doctrina de la palabra. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Y saludamos a nuestros hermanos que ya empiezan a sintonizar. Y también, hermanos, si no se ha registrado el canal de YouTube, pues también, ¿verdad?, cuando lo abra, de una vez regístrese. Bueno, leímos Hebreos 5:7, hermano, que empieza a sintonizar, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña, dice, súplicas, habiendo ofrecido oraciones, habiendo ofrecido súplicas, y lo hizo con gran clamor y con lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa del temor reverente. Entonces, mire, cuando hay un temor y un temor reverente, entonces, ¿cómo podemos llegar a ese temor? ¿Cómo podemos llegar a entender lo que es temor a Dios? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Por qué? Porque queremos que nuestra oración sea escuchada a causa de que Él puede mirar en nosotros. Ahí hay un temor reverente a mi persona. Ahí hay un temor reverente. Que oigo una oración, oigo una petición, oigo una súplica de un temor reverente que viene. Y es oído, es escuchado. Y el Señor toma ese control. Entonces, para entender el temor, primeramente, tenemos que regresarnos a lo que diría yo, doctrina básica, pero no de la doctrina, ¿verdad?, sino de entenderlo. Porque fíjese lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Pues le puse ahí como subtítulo, doctrina básica, lo más básico, lo más sencillo para lograr comprender. Proverbios 1, 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, el principio de todo, el génesis de todo, comienza cuando hay temor. El temor del Señor es el principio de todo. Es el principio. Y ahí la sabiduría viene inmediatamente, ¿verdad? Y nos da un cimiento para empezar a edificar. ¿Cómo vamos a edificar? Con el temor de Dios. Entonces, el principio, antes de todo, debe de haber temor a Dios. El temor a Dios. Entonces, ese temor a Dios es lo que Él ha puesto en nuestro corazón, de que Él es, y que todo lo que está creado no se hizo así porque así se formó en armonía, no, en absoluto, no. Hay un creador que creó toda la perfección. Todo lo que ocurre dentro de nosotros, que fuimos formados a la perfección, con todos los órganos vitales y todo lo que hay dentro de nosotros, tiene su marca.
Y hace poquito miraba yo un estudio, hermanos, brevemente, ya que no sé nada de medicina, ni soy doctora, ni nada de este asunto, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención que nuestro ADN, en esas líneas que se forman dentro de nosotros, la línea principal de nuestro ADN, que se va haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, que va moviéndose, la línea principal que demuestra nuestra genética, tiene los 5 números, y ese número nos lleva al alfabeto de arameo, y tiene las letras, exactamente, la línea principal, las 4 letras en su número, en su peso numérico, a la palabra Yahweh, las 4 letras, creo que la YH en hebreo, porque lo conocemos como Jehová. Entonces, nuestro ADN lo lleva, como cuando miramos un instrumento, un equipo que lleva quién lo hizo, o viene de la compañía Dell, o viene de la compañía Yamaha, ya viene. Así traemos nosotros nuestro ADN, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? A causa de esa línea principal que corre nuestro ADN, y el peso nos dice, fue hecho por Yahweh. Fue algo extraordinario, hermano. Así es de que, buenas noticias, no venimos del mono, como dicen por ahí. Nos hizo Jehová de los ejércitos, y nos hizo con un propósito, para alabanza de su nombre. Para alabanza de su nombre. Entonces, el temor del Señor es el principio. Cuando hay temor, entonces hay sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a tener el temor. Entonces, cuando no hay temor de Dios, hermano, entonces eso indica que no hay sabiduría, porque solamente los necios carecen de ella. El enemigo de la sabiduría se llama la necedad. El necio, la necedad, el enemigo de la sabiduría. Entonces, cuando está esa sabiduría, que es el cimiento, empezamos a tener el temor de Dios, se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar. Y el temor de Dios nos lleva a entender que Dios es, y nos mira, nos escucha, no importa dónde estemos. Él nos mira. No hay lugar donde nos podamos esconder y nuestro Padre Celestial no esté. No hay palabra que no digamos y que nuestro Padre Celestial no lo escuche. Ni hay nada que hagamos que podamos decir, nadie me miró, lo siento. Pero su omnisciencia, omnipresencia, nos da a entender, Dios es. Por eso tenemos cuidado de lo que hacemos y decimos y a dónde vamos, porque está el temor de Dios. Sin embargo, hermano, el necio no le importa. El necio, en vez de mirar hacia arriba, porque no tiene temor de Dios, no tiene que buscar nada de arriba. Él anda buscando acá abajo, el necio. Él busca la vanidad de este mundo. Voltea a los lados y mira qué hace, qué adquiere. Un ejemplo lo fue con Moisés, antes de pasar por el proceso del desierto, cuando trató de dirigir a sus hermanos. Mirando cuando uno estaba golpeando, un egipcio estaba golpeando a uno de los hebreos. Entonces él fue a tratar de dirigir, sin la gracia, sin la dirección y sin el temor de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Volteó y miró a los lados a ver si no lo miraba nadie. Y fue y hizo un burrito con el egipcio y lo volvió a la tierra, tratando de dirigir. Pero no esa era la forma. No, esa es la necedad. Es la necedad que trata de hacer cosas sin buscar a Dios. Y entre más siguen haciendo en esa necedad, más se van hundiendo. Porque se necesita el principio, el cimiento, la sabiduría de Dios. Para que en ese principio podamos edificar. Y miren cómo dice, los necios desprecian la sabiduría. Entonces, cuando el necio desprecia la sabiduría, también está despreciando la instrucción. La necedad no acepta ninguna instrucción. La necedad no acepta ninguna corrección. La necedad no se presta a la formación, porque
debe de haber humildad, que es parte del desarrollo en la sabiduría, para dejarnos formar. Entonces, en Salmos 14:1 y Salmos 53:1 dice prácticamente lo mismo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así habla el necio: no hay Dios, voy a hacer lo que me dé mi gana. Voy a hacer lo que yo sienta hacer, lo que me dé satisfacción, lo que yo crea. ¿Por qué? Pues ni hay Dios, porque hay necedad. Hay necedad. Entonces, como es necio, desprecia la sabiduría, desprecia la instrucción. Entonces, aquí miramos, mire, los enemigos de la sabiduría y los alumnos de la necedad. Los alumnos de la necedad. Entonces, movámonos a Proverbios capítulo 2, versículo 2. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire cómo se va evolucionando. Primeramente, la sabiduría nos enseña a tener el temor de Dios. Cuando está ese temor de Dios y lo reverenciamos, de ahí viene la palabra reverendo, que no es un ministerio, pero lo han hecho así, ¿verdad? Pero de ahí viene la palabra, que lo tienen como ministerio en ciertos lugares, pero no es un ministerio, ¿verdad? Los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que fue establecido por el Señor, pero primarios, pero ahora sí lo tienen, ¿verdad? Reverendo, el reverend, así, con doble R, ¿Y qué significa temor reverente? Es honrar a Dios, honrarlo en nuestra obediencia, honrarlo, hermano, en nuestro servicio. Eso es reverendo. Si está honrando al Señor con sus ofrendas, sirviendo en la iglesia, reverend, está un reverendo. Hay que reverenciar. Eso es lo que es. Pero en realidad, hermano, temor reverente es honrarlo, inclinarnos ante Él y obedecerle. Y obedecerle por amor, porque le amamos. Porque le amamos. Y porque le amamos, es nuestro deleite obedecer y sujetarnos a su palabra. Entonces, mire, entonces vas a entender el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia, que es el entendimiento. Entonces viene, Él nos da a conocer, y cuando nos da a conocer, también nos da para poder entender, y al poder entender, poder reverenciarlo en nuestra obediencia. Miren cómo se va la evolución, cómo se va desarrollando. Cuando nos predisponemos a buscar la sabiduría, y dice ahí, ¿verdad? Que si se pesara, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, la sabiduría básica, sencilla, si nos deleitamos en esa búsqueda todos los días, hermano, todos los días, así como buscamos la plata, así como buscamos el oro, o sea, los trabajos seculares, ¿verdad?, que proveen todo esto, y que así nos deleitáramos, hermano, en la búsqueda del Señor. Mire lo que Él hace. Entonces se va a dar un entendimiento del temor del Señor y se va a descubrir el conocimiento de Dios, porque Él es el que da la sabiduría y de su boca viene lo que dijimos, el conocimiento y la inteligencia, y se va evolucionando en el interior de nosotros, en el interior. Mire, ¿cómo entra la sabiduría al corazón?
Proverbios capítulo 2, versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción, que es prudencia, el tacto, tanto para hablar como hacer, esta discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Entonces, cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, hermanos, el conocimiento, vamos a querer saber más. A nuestra alma va a querer aprender más. Vas a traer un hambre. Esa es una índice externa del cambio que está aconteciendo interno. Está indicando a nuestro ser por qué tenemos tanta hambre de querer conocer más de las cosas de Dios cuando antes no le dábamos ningún tiempo. ¿Por qué? Porque te llevamos el cimiento, que es la sabiduría. Y empezamos a tener el temor de Dios. Empezamos a buscar lentamente. Empieza un hambre para satisfacer el deseo de conocer más de las cosas de Dios. Empezamos a asistir a la iglesia cuando solamente íbamos antes para un cierto aniversario, para una cierta fiesta, una cierta reunión, o por ende aún hasta para las celebraciones que se llevan a cabo. Pero no era porque teníamos ese deseo de estar ahí. Entonces, todo esto, hermano, que asistimos a la iglesia, que estamos leyendo la palabra, que estamos buscando ese conocimiento, que estamos tratando de comprender la voluntad de Dios y que nos deje formar, que se nos permita, ¿verdad?, acercarnos ahora con toda la libertad por medio de la sangre del Señor Jesucristo y dejarnos formar, es una buena indicación del cambio interno que se va formando y se va manifestando en lo externo. Gloria a Dios. Dice, la discreción es ser prudente, no imprudente, ser prudente, tener tacto. La discreción nos va a enseñar cómo hablar y cuándo es el buen tiempo de quedarnos callados. Calladita, la hermanita se va a ver más bonita. Porque cuando empieza a hablar, Dios bendito. Dios bendito. Ni siquiera cuando levanta alguien la mano nos da la chance que nos toca a nosotros, porque agarra la guitarra y ya no la suelta. Entonces carece de discreción, carece de prudencia y carece de tacto. Fíjese, entonces, eso indica que no está buscando como plata y el oro. La sabiduría está buscando otras cosas. Por eso esa actitud, no hay discreción. Entonces, cuando entra a nuestro corazón, nos va llevando a ser discretos, nos va llevando a hacer el tacto para cuándo hablar y cuándo hacer las cosas. ¿Cuándo hacer las cosas? Dice que la discreción va a velar sobre nosotros. Fíjese cómo el Señor nos va dando todo esto. Va a velar. Y va a llegar el entendimiento. Ya puedo elegir qué hacer. ¿Por qué? Porque ya lo entendí. El entendimiento nos enseña para poder elegir, para poder discernir, para poder escoger. Porque cuando no hay entendimiento, hermano, se va por lo que mira en la apariencia. Entonces dice, el entendimiento te va a proteger. Nos va a proteger. ¿De quién? Primeramente nos va a librar de la senda del mal. Porque ya como sabio vamos a mirar el mal de lejos. El sabio mira el mal de lejos. ¿Y qué hace? Se va a apartar. Se va a apartar para librarte de la senda del mal. El sabio ya va a mirar. Allá no es mi lugar.
Ese es el callejón de las guantadas, de las cachetadas, de los tunazos. ¿Y para qué me voy a meter ahí? Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Ese no es lugar para ti. Te apartas. ¿Pero qué hace el necio? El necio directamente para allá va. Porque no puede discernir, no tiene entendimiento. No lo tiene. No puede poder tener esa inteligencia. Entonces nos va a ayudar para librarnos de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Eso es lo que hace la sabiduría, porque ahorita hay doctrinas de error, enseñanzas de error, y la sabiduría nos va a ayudar a poder discernirlas para librarnos de esa senda del mal. Está un tipo de doctrinas de error diabólicas, extraordinariamente extraviadas. Y también la sabiduría nos va a ayudar a discernir ciertas celebridades que contradicen la palabra de Dios y que le llama fiestas paganas, pero están disfrazadas como algo cristiano de Dios. Entonces todo eso nos ayuda a la sabiduría. Miren, dice que la sabiduría va a entrar al corazón, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Entonces, la sabiduría es árbol de vida. Proverbios 3:7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Una vez más, sabiduría y el temor de Dios bien unidos. Bien unidos. No seas sabio a tus propios ojos. El temor de Dios debe estar establecido. Apártate del mal. Apártate. Y me gusta lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y bienaventurado es alguien gozoso. ¡Qué gozo! Que haya sabiduría. Y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurado el que la haya, la sabiduría. Y el hombre que adquiere el entendimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el versículo 18, todo en Proverbios 3, es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Déjeme ver si hay algo más. No, me regreso a una vez más. No hay. Entonces, note aquí algo lindo. La sabiduría entrará a tu corazón. Eso indica entonces que la sabiduría está tocando. La sabiduría no va a entrar nomás así porque va a estar tocando. Déjame entrar. Déjame entrar. ¿Por qué? Porque quiero que tengas el cimiento del temor de Dios. Quiero darte entendimiento, quiero darte conocimiento, quiero darte instrucción y toda la evolución que va con la sabiduría. Entonces, está tocando, porque va a entrar al corazón, va a entrar al centro de nosotros. Va a entrar allí para dirigirnos a las bendiciones, tanto primero celestiales como también las que vienen por añadidura, las terrenales. Las terrenales, porque esas vienen por añadidura, porque lo principal es lo celestial, es lo eterno, los tesoros celestiales. Todo lo demás de aquí ya es un extra que el Señor nos da, es un extra que lo podemos disfrutar mientras estemos aquí, pero el verdadero gozo de nosotros. Primeramente dijo el Señor que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, como del Cordero, de los primogénitos. Ya lo demás es la añadidura y la bendición. Ese es nuestro gozo supremo. Amén. Entonces, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, temor, y apártate del mal. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría
y el hombre que adquiere el entendimiento, gozoso ese hombre. Y si la hay es porque la anda buscando. La sabiduría entonces es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, y con inteligencia estableció los cielos. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Bueno, es un espíritu. Ahí se lo puse, me dio otra fotito para Luna. Dice, ¿sabes quién es el árbol de vida? La vid verdadera, el que nos injerta al árbol de vida, el que nos injerta siendo nosotros olivos silvestres, hierbas del campo para hacer manojo y alimentar el fuego. De allí dijo no, y nos llamó por vil y por despreciados, a lo vil y despreciado, y nos unió al olivo, al verdadero olivo. Y empezamos, hermano, a alimentarnos de la rica savia, porque todos los árboles tienen una savia interna. Al injertarnos, hermano, empezamos a alimentarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra batalla? Es de permanecer injertados. De permanecer injertados. Venga lo que venga, tope lo que tope. He encontrado la sabiduría, ha entrado en mi corazón, y felices son los que la abrazamos. Y venga lo que venga, hermano, ahí estamos alimentándonos de la rica savia, de la rica savia. Por eso cuando el árbol de vida ya está adentro, hermano, nosotros ya vamos adentro con él, porque nunca nos despegamos. La rama, ¿qué creían? Y nunca saldremos, estamos con él. Por eso estaremos con él. Por eso es menester buscar esa sabiduría y evolucionar en ella, para que el conocimiento y el entendimiento y la revelación de su palabra nos afirme cada día a no movernos, porque los tiempos son súper malos. Malos. Entonces, mire, Isaías 11:12. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Cristo Jesús. El Espíritu del Señor Jehová. ¿Qué va a reposar? El Espíritu de la sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento. Y el temor es un espíritu. Temor reverente. Es un temor. Entonces, al recibir la sabiduría que entra en nuestro corazón, y siendo la sabiduría árbol de vida, hermano, y se ha posado todo esto en él, y está en nosotros, hermano, qué privilegio siendo ramas silvestres y ahora injertados al olivo celestial. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Pero mire, avancemos, porque también el tiempo avanza. Mire lo que dice la sabiduría y su evolución dentro de nosotros. ¿Para qué? El desarrollo interno. Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice: la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. Entonces, cada casa, nosotros como casa, estamos hablando ya no en... Yo no sé cuánto tiempo di un tema que son las 7 columnas del hogar. Ahí lo puedo buscar en el canal, ¿verdad? Y entonces, esas columnas era cómo se mantiene un hogar unido. La responsabilidad del esposo, de la esposa, y de todo lo que se mueve en el hogar para que se mantenga sólido. Pero en este caso lo vamos a llevar nosotros personalmente como casa. Somos casa de Dios, somos el tabernáculo de Dios. El tabernáculo. Entonces, la sabiduría ha edificado su casa. El Señor ha empezado a levantar una casa dentro de nosotros, que vino a ser morada. Y ha labrado 7 columnas.
Entonces, como tierra nosotros, que somos del polvo, tierra, ha levantado en nosotros una casa para habitar. Y hay 7 columnas. Y para levantar esas 7 columnas dentro de nosotros, hermano, es menester hacer espacio en nuestra alma, que tiene 7 áreas que deben de ser conquistadas por el Espíritu. 7 áreas dentro de nuestra alma que deben de ser conquistadas. Entonces, cada área al ser conquistada se va levantando una columna para nunca separarnos de Él, porque es tierra conquistada por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que vamos a hacer ese tema también, las 7 áreas del alma, que es menester que el Espíritu venga a tomar control de todo nuestro ser. Y cada columna sea levantada en esa tierra conquistada. Y se levanta esa casa. Pero miren, mientras tanto que la sabiduría, hermano, ha entrado a nuestro corazón, y como es árbol de vida, nos vivificó en nuestro espíritu, primeramente. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 3, versículo 28. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces, cuando el espíritu de sabiduría se manifiesta, que hay temor de Dios ya, tenemos cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos, a dónde vamos, va empezando a formar esa santidad. Entonces también el espíritu de sabiduría nos da habilidades. ¿Para qué? Para ser útiles. Nos da habilidades para empezar a servir, para ser útiles. No inútiles, útiles. Útiles. Nos da la habilidad para ser útil. Porque empezamos a servirle a Él, que empezó a edificar columnas dentro de nosotros. Una casa donde Él mora. Ya que Dios no habita en templos hechos por el hombre. Él habita donde está la humildad y la mansedumbre. Ahí está. Entonces nos hace hábiles. La sabiduría empieza a formarnos para ser útiles en la obra. Y se va manifestando la evolución. Miren, lo que dice Mateo 7:24. Se va poniendo de poco en poquito porque quiero explicarle la segunda parte. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, sabiduría para edificar casa. Y una casa se edifica sobre un buen cimiento. Y el buen cimiento se llama Cristo Jesús, la roca. Una casa bien establecida, tanto personal, hablando de nuestra vida personal en Cristo, como iglesia, como el edificio y tabernáculo, cimentados en la roca. Como familia, como casa, cuando el Señor Jesucristo llega a una casa, empieza a poner el orden en la casa. Empieza a poner orden en el esposo, si fue el que aceptó el Señor primero, llegó la luz a su vida y las tinieblas van apartándose y dejándolo. Y empezó un cambio interno que se empezó a manifestar externo por esa relación íntima con Cristo Jesús. Empezó a dejar de maltratar a la esposa. Dejó de llegar así medio borrachote como llegaba. Empezó a dejar de gastarse el dinero allá en esos lugares, ¿verdad? De cantinas o lugares centro, qué sé yo. Empezó a cuidar ya más su dinero. Empezó a tener cuidado. Que la mujer dijo, ¿qué pasó? Ya no me pega ya no me quiere. Ya está bien puesta. Ya no me pega, ya no me quiere. Ya hasta se puso celosa la mujer porque la empezó a mirar que ya había cambiado. Entonces, ve cómo se manifiesta. Ve cómo se va manifestando poco a poco. Entonces va evolucionando en su espíritu. Y como él va demostrando ese testimonio, ¿verdad? ¿A qué va a decir? Pues
voy a seguirla, a ver por qué ya no me pega. No, porque empezó a hablarme y a decirme, ahora para todo jala la Biblia, y que para acá hay Biblia para acá, y nuestra religión. Y empezó a qué, por la religión. Y aquel empezó a cambiar, dejando tradiciones, y empezó con la relación con el Padre, por medio de Cristo Jesús, y un cambio. Entonces empezó a edificar en su casa, empezó a arreglar las cositas, y luego llega la esposa, y luego los hijos ven el testimonio, que ya no se agarran a garrotazos, y ya empezó un cambio, hasta que toda la casa está fincada sobre la roca en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que uno quiere. Y el Señor empieza a poner ese orden. Y Él es el que lo va a hacer, no nosotros. Nosotros con el testimonio testificamos más que con 1000 palabras que digamos. Nos están echando un ojo. Entonces, ahí hay que testificar. Que nuestros piececitos hagan ese ruido como sacerdotes que somos. Que nuestras manitas den un testimonio en lo que estamos. Que nuestra boquita también dé testimonio. Porque decía por ahí, hay un mundo que nos vigila todo lo que hacemos y decimos. Entonces, ese es el testimonio. Entonces dice, un hombre sabio, ¿qué hizo? Edificó la casa. Empezó a edificar su casa. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes. Y soplaron los vientos. Cayó la lluvia. Atrio. ¿Verdad? Cayó en el atrio. A deshacer todo aquel que no estaba firme, a tomar todo. Llegaron los torrentes, hermano. Ahorita les explico cada uno y cómo se va en nuestra vida espiritual. Llegaron los torrentes, entraron al lugar santo. No te cayó la lluvia, no, con este torrente sí te arranca. Llegaron, no un viento, vientos, a tratar de sacarlo a uno, hermano. Azotaron aquella casa. Pero ¿qué pasó con la casa? Y yo he probado, Señor, de ti, y yo quiero más. A mí ya nadie me mueve. Agarrado de tu mano, Señor. Me has dado a probar una paz que jamás había experimentado. Me has llenado mi corazón, que ahora yo no necesito nada de todo aquello que me tomaba. Ahora tú, Señor, me has dado, y lo que quiero es más de ti. Y se aferra uno buscando. Como la plata y el oro se aferra. ¿Y sabe qué? El que toca, el Señor le abre. El que busca, el Señor permite que encuentre. Pero tenemos que buscarla, dice, como se busca la plata, como se busca lo de valor. Como a esos trabajos, ¿verdad? Que trabajan tanto, también todo el tiempo, hermano. Ay, hermano, qué deleite. Va uno a un lugar, prende la prédica. Hasta uno ya trae sus audífonos aquí. Uno se lo deja para ver qué está pasando por ahí, pero el otro, hermano, está fluyendo en el espíritu. Una prédica, el reloj de Dios, la otra prédica, que me quede en la otra, y la vuelvo a repetir. De donde quiera, una me está llenando mi espíritu, y la otra, sí, son 3 o 4, y me vuelvo otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque he probado y quiero más. No me lleno, quiero más. Anhelo más de su presencia. Me deleito en su presencia. He leído una versión bíblica, me he hecho otra. Ahorita estoy leyendo una 2 veces porque me gustó muchísimo. Una versión en inglés. Muchísimo. Dije, Señor, me la he hecho otra vez. No me canso de leerla. Todos los días, mis versículos. Capítulos, porque ya empiezan uno con versículos, pues ya son los capítulos. Y ya no se llena uno, hermano. Ya no se llena uno, ya donde capítulos. Ya lo que sigue. Ese es un hambre desesperante. Ay, le llega una revelación y anda un gozoso todo el día. Eso es lo que significa. Eso, aleluya, gloria a Dios. Nos da vida, nos vivifica. Nos va llenando. Cada vez que aprendemos algo, una revelación de la palabra, hermano, lo oímos, qué gozoso anda uno. Ay, something happened here. Please help. Permíteme. Habla con mientras ahorita lo pongo de los días. Bueno, nos vamos con el sistema aquí importante. Entonces, hermano,
hermano, vinieron 3 cosas. ¿Pero qué pasó con la casa? No cayó. No cayó. Pero no se cayó porque había sido fundada, ¿dónde? Sobre la roca. Y pues era sabio, tenía el temor de Dios. Tenía la sabiduría, tenía el temor de Dios. Y el temor, llegó el espíritu de sabiduría, el espíritu del entendimiento. Él empezó a edificar. Y mire, ¿qué es la lluvia? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 32, la palabra de Dios es agua, es rocío, siempre. Pero cuando se habla, ¿qué le cayó allá en aquel diluvio? ¿Les fue de bendición aquel diluvio? No, hermano, cayó todo aquel aguacero. ¿Y qué hizo? No quisieron oír la palabra. No quisieron oír la palabra. No quisieron oír la palabra. Así como les caía como rocío por la boca de Noé. Les mandó rocío el Señor por 120 años. Y el rocío ni ruido hace. No hace ruido. Así mojaba, muy bonito. Lo refrescaba. 120 años estuvo hablando el Señor, diciéndoles con el rocío de su palabra que se arrepintieran del mal camino. Aquel rocío les llegaba. ¿Y qué hacían aquellos? Se burlaban y se reían. Entonces, cuando llegó el tiempo, el Señor dijo, pues ahora sí les mando la lluvia por cántaros. No la quisieron recibir como rocío, se la mando entonces como cántaros. Y por eso, como aguacero cayó sobre la hierba. La lluvia cae como aguacero. ¿Para qué? Para doblar a la hierba. Porque no se quiere humillar. La hierba está, ¡ay, qué! Entonces, viene el aguacero y no ha mirado cómo cae cómo deja el hierba. Cómo dejó el árbol enfrente, ¿verdad? Ahora que llegó la Hillary. Tenemos un árbol bien bonito, hermano. Y ese lo dobló, no lo quebró, pero sí que se inclinó. Y dijo, pase su majestad. Lo inclinó. Así lo inclinó de tanta agua que cayó. Entonces, ¿qué hace la lluvia? Como aguacero le cae sobre la hierba. No, que no te doblas, no te inclinas. Entonces, cuando viene así la lluvia, hermano, ¿verdad? Nosotros la recibimos como rocío, como una lluvia hermosa. Pero cuando el enemigo dice, voy a enviar así como como se lo envió a la casa de Lot. ¿Qué es un torrente? El torrente es un caudal, nos habla de un río desbordado. Cuando se oye torrente, es un río desbordado. Lleva tanta agua, va bien desbordado. Entonces dice Isaías 59, 19, porque vendrá el enemigo como torrente. Versión Reina Valera 60. Vendrá el enemigo como torrente, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. A este no me lo tocas. A esta casa no se mueve. Cuando venga el enemigo como un torrente, como río desbordado, a querer destruir esa casa, el Señor saca bandera. Saca la bandera para que esa casa no caiga. Vientos en la palabra nos habla de espíritus inmundos, nos habla de demonios que quieren entrar y destruir. Dice, la miré bien limpia la casa, voy a traer 7 más peores. Por eso nosotros debemos de estar siempre llenos y buscar la llenura de la presencia de Dios, porque conforme Él está en nosotros y el Espíritu Santo empieza a limpiar el vaso de adentro y de afuera, queremos más y más, que no quede ni un espacio para nada más que el Señor nos llene. Pero cuando aquel se aparta, habiendo sido limpiado y menosprecia, pone en poco una salvación tan grande, el vaso está limpio, que dicen los espíritus, mi casa, de donde salí. Porque supuestamente el espíritu dice, yo me salí, a mí no me echaron, donde yo me salí, voy a regresar. Y la mira limpia, viene y agarra 7 peores, y aquella situación se pone peor. Pero
Cuando la casa está llena, porque fue edificada con sabiduría y con la roca firme, vienen y se dan la vuelta, porque no hay espacio. El Señor lo está llenando todo. Amén. Amén. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 19. He aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿De cuál casa? De la casa de los hijos de Job, que hacían sus fiestones, creo, cada 8 días, que se sentaban y comían y bebían. ¿Y para qué me meto en detalles qué comían y qué bebían? Si fue allí donde empezó el trato, fue con ellos. ¿Para qué quiero más echarle yo a mi imaginación? Si fue con ellos. Entonces, ¿qué estarían comiendo y haciendo aquellos? ¿Qué estarían haciendo? Que ni una de las esquinas quedó firme. Ni una. Las 4 esquinas se doblaron al instante. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas. Las 4. No le duró como cuando pisa uno un cacahuate. Se deshizo la casa. Porque esa casa no estaba edificada sobre la roca. Se sentaban, comían y bebían y hacían sus fiestas. ¿Y qué hacía Job? Oraba e intercedía por ellos. Quizás mis hijos pecaron, decían. Quizás mis hijos pecaron. E intercedía. Pero aquellos se sentaban y comían. Pero hasta ahí lo hemos dejado. ¿Para qué nos metemos, hermano? No duró nada. Por eso el Señor dice, el hombre sabio va a edificar poniendo un buen fundamento. Fundamento, Cristo Jesús, la roca. Va a llegar la sabiduría, va a llegar el temor de Dios. Y se va a mostrar el desarrollo interno de la santidad. Avancemos. Proverbios 13:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Entonces, cuando escucha el consejo, cuando uno acepta la corrección, dice que vamos a ser sabios por el resto de nuestros días. No es que nos prolongue los días, no, pero sí vamos a ser sabios. Entonces vamos a saber escuchar, va a venir la prudencia, cuándo hablar, cuándo quedarnos callados, cuándo hacer, cuándo no hacer. Vamos a empezar a madurar cuando está la sabiduría. Tenemos un ejemplo aquí. Nabal. Nabal no es... ¿Nabal qué es? El insensato, el necio. Es lo que significa Nabal, necio. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, aquí el necio, Nabal, no hay Dios. No escuchó el consejo cuando el rey David le envió los 10 jóvenes a pedirle el diezmo y la ofrenda. No lo escuchó. Dijo, ¿quién es ese? ¿Y por qué voy a darle? Y taca, taca, taca. Cuando el rey David le llevaba a los jóvenes para decirle, no te ha pasado nada. Se te ha bendecido grandemente, se te ha protegido. He sido una pared para ti. Te he dado seguridad. Es justo que salga de tu corazón mandar una bendición y una ofrenda. Y le mandó 10 jóvenes pidiéndole el diezmo. Es justo. Ya llega el tiempo de que te deleites en la siega, en recoger. Y aquel dijo, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque era un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién me ve? Yo hago lo que me da la gana. Hermano. Y terminó terriblemente. La necedad lo llevó a morir de un ataque al corazón cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y eso porque la esposa, ¿verdad? La Abigail, hermano, fue adelante de él y se inclinó. Y al otro día, que le explican, después de que se le pasó la borrachera, murió de un ataque al corazón. ¿Ven lo que lleva la necedad? A morir prematuramente.
Entonces, Proverbios 13:20, el que anda con sabios será más sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Cuando hay sabiduría y el temor de Dios está ahí, hermano, nos va a ayudar a escoger las amistades. Cuando hay sabiduría, nos ayuda a escoger amistades. Esto me edifica o no. Entonces, la sabiduría nos ayuda a discernir. El que anda con sabios se va a hacer más sabio. Y si anda con necios o con puros necios, ¿cómo se va a hacer? Entra una atmósfera de necedad. Cuando menos se da cuenta, ya está hablando como el necio o como la necia. Entró en una atmósfera. ¿Y qué hace una atmósfera? Cuando uno entra a una atmósfera, hermano, uno va dispuesto a brillar, a hacer luz, a hacer sal. A que la oportunidad que nos den a agarrar las mesas y voltearlas como lo hacía el Señor. Eso no es comida, eso no es su alimento. Que le decían a aquellos, ¿con qué autoridad avientan las mesas y haces todo esto? ¿Con qué? Entonces, cuando se nos da esa oportunidad y entramos en una atmósfera, no vamos para, mira cómo viven, mira, no limpiaron, mira, ¿que usted va a ir a vivir ahí o qué? ¿O fue a una misión? ¿O no sabe discernir todavía? Entonces, hay que pedirle al Señor que nos ayude entonces, porque si llegamos a una casa y vamos a una misión de hablar y salimos, y mira este tema, y ya mira este bien, y ya mira este, como que uno se va a quedar allí. A la otra van a mandar a otro. ¿Por qué? Porque usted no da el ancho. Usted fue a criticar, usted fue a juzgar y menospreciar. No fue a hacer la luz ni a hacer la sal de aquel lugar, sino fue a buscar los pies de barro que tiene aquella casa, sin haberse fijado que, digo yo, ay, nanitas, y no es de noche, pero es de nomás. Entonces, el que anda con sabios será más sabio, pero el que anda con los necios, hermano, va a llegar con esa caminadita, pechitos saltares y sacándole filo aquí en el pecho. Más le falta que se cuelgue una medalla también, así como una medalla y así desabotonado. ¿Dónde han dado, hermano? Ay, santo. O con unos pantalones que no se ponen los cinchos, ¿verdad? Y aquí va subiéndolos. What happened, brother? El que anda con los necios, hermano, se va a pegar la atmósfera. Lo que hace la atmósfera, regreso así, repito. Cuando entra uno en una atmósfera, ¿sabe lo que hace la atmósfera? Uno debe de llevar el discernimiento, la bendición, y saben por qué va ahí, a ser un factor de cambio con la ayuda del Señor, no hacerse igual, factor de cambio. Pero cuando no se hace factor de cambio y empieza a mezclarse con la atmósfera, ¿saben lo que es la atmósfera? La atmósfera crea un clima, se va a aclimatizar. Y conforme es el clima del lugar donde se han dado, ¿saben lo que va a suceder? El clima da un fruto conforme, se da fruto conforme es el clima. Se va a mirar el fruto que ha estado bajo una atmósfera porque ya se aclimatizó. Atmósfera crea un clima, el clima produce un fruto porque es un fruto de acuerdo al clima donde está. Mire cómo el clima aquí en California, donde estamos, cómo va cambiando, que ya está siendo tropical. Hay frutas que no se daban aquí, pero ahora se dan con mucha facilidad. Los mangos, las papayas. Bueno, hermano, ahora de qué nos andan saliendo las papayas. Y el mango no se da aquí, pero como el clima está cambiando, tropical. Mire, hasta Hillary nos visitó ahora. Hillary nos visitó, que es un huracán que se hizo tormenta tropical. Entonces ahí va cambiando. Igual en la atmósfera. Entro en la atmósfera de los necios, pero porque me enviaron, porque
voy a una misión ministerial a llevar la buena noticia. Me enviaron y voy con buena actitud, no al estilo de Jonás como cuando iba con Nínive, ¿verdad? Qué actitud tan terrible de ese evangelista. No se puede creer una actitud de un evangelista, pero aún así el Señor lo usa porque todo Nínive se convirtió. Porque eso se le llama misericordia, ¿no era? Pues el evangelista, para que no andes de ahí el evangelista y ande planeta haciéndose ídolos. No, es la misericordia de Dios. Porque ahí se mira un evangelista que llevaba una actitud horrible, que prefirió, se le dio un gran privilegio y dijo, mejor me voy a otro lugar. ¿Para qué voy a decirle a aquellos? Si después Dios es bueno, los va a perdonar y no pasó nada. ¿Qué actitud de evangelista iba ese? Y ese que sigue va a cumplir su misión, ¿verdad? Va a cumplir a lo que fue ordenado y llamado. Lleva la palabra. Y aún así, hermano, que lleva la palabra. Y después de haber estado allá en los 3 días en el estómago de aquel pez, que de ahí viene la palabra ballena, porque como ya lo llevaba adentro, empezaron a decir, ballena, cuando estaba vacía. Ballena. Y lo avienta, estando ahí 3 días, ya pude entender, ten misericordia, ayúdame, ya voy a llevar la gran comisión, ahora sí yo voy a hablar, ahora sí voy a ir. Y lo avienta el pez. Y cuando vaya, empieza a decir, en estos días, Nínive va a quedar destruida. Nínive va a quedar fuera. Y oyó el rey de ahí, dijo, ¿cómo que va a quedar destruida? ¿Cómo nombre? Ayuno, ovejas y animales todos. Ante Dios, temor reverente. Ante Dios, temor. Y donde hay temor reverente, ¿qué hace Dios? Oyó a Nínive. Ok. Ya los oí. Hay temor reverente. Temor reverente hace que Dios oiga y responda. ¿Y qué pasó con Nínive? Nínive perdonado. Ahí está Jonás. Dios le da para que le salga ahí algo que le dio sombra, no me acuerdo qué tipo de planta era. Calabacera. Una calabacera. Ahí está, voy a ver a qué hora va a caer el fuego del cielo, y a ver a qué hora cae. Y nada, hermano. Es que, ¿qué evangelista está así, hermano? Que llegue la campaña, la gente y reciben, pasan adelante, quebrantados, recibiendo a Cristo Jesús, hermano, y uno se quebranta uno mismo ahí llorando con todos de gozo y de felicidad. Y aquel a qué hora, no, yo ya sabía que los iba a perdonar, yo ya sabía que, miren nomás, qué tremendo. No sé por qué estoy hablando de eso, pero la misericordia de Dios. El temor al Señor. Cuando hay temor reverente, el temor cambia la situación y cambia. Es Él el que hace las cosas, hermano. Que es un mensajerito que lleva su propio testimonio, que estaba muerta, pero ahora vivo, perdida, pero Él me encontró. No tenía razón para vivir y ahora me gozo y me deleito de mi Señor. Testimonio vivo. Entonces, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, pues va a sufrir daño, definitivamente. Por eso dice acá en Efesios 5:15, hermanos, por tanto tened cuidado cómo andáis. Nos llama, ¿verdad? Tened cuidado cómo andáis. No como navales, no como insensatos, como necios, sino como sabios. Y mire lo que nos dice: aprovecha bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechémoslo. Porque se va así al mediodía, si no hizo nada en su casa o en el trabajo, le llegó a las 12, a las 12 se cose el pollo, lunch, y ya llegó la tarde. A las 12 el pollo se cose, lunch, y ya no se hizo nada. ¿Cierto? Se nos fue el día. Si no lo aprovechamos, aprovechando bien el tiempo. Porque los días, ¿cómo son? Son malos. Los días son malos. Así pues, no seáis necios, sin entender cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad es que seamos santificados en todo nuestro ser integral.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces, aprovechar, no ser insensatos, no seamos necios. Tenemos que ser sabios. Sabios. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Mira lo que hace la sabiduría en nosotros. El necio da rienda suelta. Cuando habla, no le para la boca. El necio se sienta, la necia se sienta. Te parece un woodpecker. Y ya, ¿qué hora se va a callar? Y uno, santo Dios, ¿cuándo va a poner esa gotera constante? El necio da rienda suelta a su ira, a su enojo también. Es como un cerillo, se enciende. Si es una hermana, una plancha que se calienta al instante y hasta de vapor le sale por acá, le sale por acá. Un tren. Se calentó la situación. Pero el sabio la reprime. El sabio la reprime. Mire, se oye hasta cuando se pasa la saliva así. Pues no dice nada. No dice nada. El necio y el sabio. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Calladita se ve más bonita. Es tenido, cuando cierran los labios es prudente. Por eso viene el dicho, calladita se ve más bonita, hermana. Aparenta que es una sabia que edifica su casa. El calladito, hermano, tranquilo. Además empieza a hablar, bendito Dios. Muy rápido porque estamos a punto de terminar. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, y luego dice, según este mundo, entonces hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Dice el apóstol, a ver, ¿cómo está esto? Que no nos engañemos. Si alguno de nosotros nos creemos sabios, pero la sabiduría de este mundo, con la sabiduría de este mundo, no nos engañemos. Eso no nos está haciendo sabios. Tener sabiduría de este mundo no nos hace sabios delante de Dios. Nos hace necios. Necios. Es bueno tener toda la educación cultural, universidad, colegio, y tener las mejores posiciones que nuestra economía nos lo dispone. Buenísimo, hermano, buenísima. Le aplaudo, hermanita, gloria a Dios, que culminó sus clases elementales, se fue a la prepa, se fue a, no sé cómo le llaman allá, donde es tu país, donde está, y ahora usted es titulado, y le digo ingeniero, o dígame licenciada, y todo ese asunto. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque son puestos estratégicos que el Señor nos va llevando para hacer luz en esos lugares, luz, y Él nos va bendiciendo, y más cuando usted con toda voluntad, hermano, trae sus diezmos, trae sus ofrendas a la casa, donde usted lo cubre y es hijo de casa. El Señor le va abriendo más, lo va poniendo en gracia. Gloria a Dios. No me refiero a esto. Aquí dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, y vamos a mirar la sabiduría de este mundo. Que no nos engañemos, que no la confundamos, que tratemos de entender la sabiduría celestial con la sabiduría terrenal. Hágase necio para fin de llegar a ser sabio. Permítame, ya se me está resecando la garganta. Aquí, allá. Hágase necio a fin de llegar
a ser sabio. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Es necedad para Dios. La sabiduría, miren qué tan necios son. Necios son. Casi la mayoría de ellos no creen en Dios, no creen que hay Dios. ¿Cómo se llama eso cuando no creen en Dios? Son ateos. Ateos, gracias hermano, son ateos. Que van y buscan allá y andan billones, no creo que millones, billones que buscan a ver si hay vida. Y llegan con la novedad, nada. O si han mirado algo, lo tienen ahí escondido, que creo que poco a poco están empezando a sacar. Sí, ateos gracias a Dios, dicen ellos. Ateos gracias a Dios. Entonces, la sabiduría de este mundo, necedad. Entre más buscamos sabiduría de este mundo, más necios se hacen. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Él los prende. Y Santiago 3:14-15. Pero si tenéis celos amargos, miren la sabiduría de este mundo. Celos amargos, ambición personal que nos habla de rivalidad con otro hermano. En vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto o de Dios. Entonces la sabiduría de este mundo es, hermano, celos amargos. La sabiduría de este mundo, no hay Dios. La sabiduría de este mundo, ambición personal, rivalidad con otros. Ay, ahorita estamos en las elecciones, ¿verdad? Ay, hermano. ¿Sabe cómo se pondría? Fue ayer, que se juntaron todos en la agarrada a bombazos. Quieren ser presidentes hablando del otro y empujando al otro. Y jalando al otro. Agarré poquito nomás de lo que se aventaban los chanclazos uno al otro. Se tiraban uno al otro. Quieren ser el presidente para dirigir una nación. Entonces, pero si tenéis celos amargos, ambición personal, arrogancia, así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino esta sabiduría es la terrenal. Mira, así son los sabios terrenales. La sabiduría muy natural de ellos, diabólica. Ellos son los sabios. Pero para Dios esto es, ¡qué necios! ¡Qué necios! Que dicen, no hay Dios, no hay Dios. Y esos son los primogénitos de este mundo. Los primogénitos. Entonces, que no seamos engañados. Nadie se engaña a sí mismo. Nosotros tenemos la sabiduría del cielo, la sabiduría celestial que vino a morar en nuestro corazón, que es árbol de vida, que está ayudándonos a edificar 7 columnas dentro de nosotros para que nunca salgamos y siempre estamos ahí. Porque la sabiduría, aún en estos tiempos finales, miren lo que nos va a ayudar. Y con esta fotito, le digo mucho, con esta fotito. Miren, ¿cómo está el globo terráqueo donde vivimos? Por eso el Señor le decía a Jeremías, Jeremías, ¿qué miras? Jeremías, una olla hirviendo. Una olla hirviendo. Así está nuestro planeta. Lo hemos destruido con bombas atómicas. Con tanto, pero así está ahorita. Con el virus, creo que salió un virus que no sé cómo se llama. ¿Saben cómo se llama el nuevo que salió ahorita? ¿No lo han oído? ¿No? No. Ok, no lo anoté, pero hay un virus nuevo. Así están con, ya ese armamento ya es puro nuclear, puro rayos láser. Y estos pidiendo, no hay Dios, yo nací así. Y entre muchas otras cosas. ¿Pero para qué la sabiduría?
entre todas para que haya temor de Dios. Pero me gusta lo que dice la versión Pueblo de Dios, Biblia Pueblo de Dios, de Daniel 12:10. Mucha gente será puesta a prueba y saldrá purificada y perfeccionada. Mucha gente. Pero los que han sido malvados seguirán igual, porque no pueden distinguir los tiempos. No hay discernimiento. No hay discernimiento de tiempos. Los malvados seguirán igual. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, no hay temor de Dios, no hay temor reverente. Siguen igual. No entenderán nada de esto. No lo entenderán. No lo entienden. ¿Sabe quién lo entiende solamente? En cambio, los hombres sabios lo entenderán todo muy bien. Lo entenderemos muy bien. Amén. Lo que el fundamento de la sabiduría. El malvado va a seguir así, buscando sus derechos, todos sus derechos, para legalizar lo que la palabra de nuestro Dios dice. Eso es pecado, es abominación. Abominación. Ellos le llaman, no, yo soy diferente. Los malvados seguirán igual y no entenderán nada de lo que se está mirando. Pero los sabios, que tenemos el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Y dónde está la sabiduría? Que es árbol de vida, que ha entrado en nuestro corazón, hermano. Primeramente nos da el temor a Dios. Y cuando empieza el temor a Dios, hermano, da oído, se inclina a oír y a entender el temor de Dios. Empieza la humildad para que haya una formación. Cuando está esa sabiduría, la sabiduría nos ayuda para librarnos de la senda del mal, para mirar el mal de lejos y poder apartarnos. La sabiduría, hermano, nos va a ayudar a edificar la casa con las 7 columnas y conquistar las 7 áreas de nuestra alma interna. La sabiduría nos va a dar la habilidad para servir y ser útiles, no inútiles, útiles. La sabiduría nos va a llevar a ser humildes para aceptar la corrección, porque la sabiduría habita donde está el humilde, y donde hay humildad se acepta la corrección. La sabiduría nos va a ayudar a aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, aprovecharlo bien. ¿Qué estoy haciendo? Fui fructuoso en el día, disfruto en el día. ¿Qué hice? ¿Me la pasé viendo qué? Aprovechando el tiempo. La sabiduría nos va a ayudar a escoger las amistades para no andar con los necios y terminar hablando como necios o como necias. La sabiduría nos va a dar el discernimiento. La sabiduría nos va a enseñar cómo hablar con cordura. ¿Cuándo es tiempo de quedarme en silencio? ¿Cuándo es tiempo de hablar? La sabiduría me va a ayudar a controlar la ira para que no me pongan apodos. Ahí viene el cerillo, ese se enciende de volada. Ahí viene la plancha, esa hermana se calienta al instante. Le falta mucho. Mira, no, la sabiduría nos va a ayudar. Y la sabiduría nos va a dar discernimiento, sabiduría celestial, para poder desechar lo terrenal. Y por ende, la sabiduría nos va a dar a entender los tiempos finales. El sabio lo va a entender todo. El necio no. Temor a Dios. Temor a Dios. Entonces, si usted me dice, hermana, yo no tengo sabiduría. Mire, Santiago dice, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios, demándela. Pongo una demanda delante de Dios hoy y dígale, Señor, dame sabiduría. Necesito tener ese temor reverente para que oigas mis oraciones, para que me ayudes. Necesito toda esta evolución de la sabiduría en mi vida. Hoy permíteme orar por ti. Permíteme orar en esta tarde. Primeramente,
Recibir a Cristo es el árbol de vida. Él es la sabiduría de Dios. Y invitarlo, Él empezará a cambiar de adentro para afuera nuestras vidas. Y qué hermoso tiempo es este para poderle decir al Señor que Él venga a nuestra vida. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, aquí, que vamos a ministrar primeramente a estos hermanos que nos sintonizan, hermano. Esta es la sabiduría, temor reverente. No hay casualidad en Dios, hay causalidad en Dios. Demande a Dios esa sabiduría. Dígale: Señor, entra en mi vida, perdóname. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa. Dios mío, nueva criatura. Anhelo tu sabiduría, anhelo tu presencia, Dios. Anhelo entender los tiempos, anhelo que hay un cambio en mi vida. No he aprovechado bien el tiempo. Ayúdame, ayúdame, Señor. Si te habías apartado, dejaste de congregarte, hermano, fuiste injertado a la misma edad del árbol de vida y apartado una rama seca. Este mensaje ha llegado a ti y el Señor extiende sus manos amorosas a través de este mensaje. Pero dile: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Lléname de tu presencia una vez más. Límpiame con tu sangre preciosa. Agarra la mano del Señor que te la extiende ahora, hermano. Levántate, levántate, hermana, levántate. Has estado mucho tiempo en ese cuarto sola, pensando solo cosas negativas. Has estado mucho tiempo, hermano, en ese aislamiento por el enemigo. Pero hoy el Señor te dice: no, tú eres amado, eres amada, eres importante para mí. La sangre de Cristo tiene el poder para cambiar y transformar tu vida. Allí donde estás, solamente aclama y pídele: Señor Jesús, perdóname, perdóname. Entra en mi vida, entra, entra, entra. Te abro la puerta de mi corazón. Toma control de mis días. Toma control de mí. Y límpiame con tu sangre preciosa. Te recibo hoy. Como el pródigo me levanto hoy para regresar a casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Papito, ahí donde está mi hermano. Ahí donde está mi hermana. Ahí donde está papito. Llénalo de tu presencia. Llénalo de tu presencia. Ayúdalo, Señor, ayúdala. Dale fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Sopla, sopla. Sopla el espíritu de vida. Sopla en ellos esa sabiduría para que el temor reverente venga a entrar en nosotros y poder entender. Darte la honra en todo tiempo, en todo lugar. Que tú nos oyes, nos escuchas, caminas con nosotros, que nunca nos dejas. Ese temor reverente para cuidar nuestras palabras, para cuidar nuestras acciones. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, Señor, llena tu iglesia amada. Llena tu desposada. Llena tu iglesia, Señor. Sopla, sopla. Sabiduría, papito, sabiduría celestial, sabiduría. Sabiduría celestial, papito. Sabiduría celestial. Llénanos, Señor. Llénanos. En el nombre de Cristo Jesús, papito. Sí, Señor. Sopla, sopla, sopla. Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre nosotros. Sopla, Señor. Sopla. Sopla. Gracias, Padre.
Dios te bendiga, hermano. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Si andas cerca este domingo a las 5:30, te esperamos. Amén.